¿Qué tal, queridos amigos? No comienza bien la semana por los rescoldos del fin de semana. Resulta que en una consulta completamente irregular, llena de vicios, sin garantías para los votantes, yo fui a votar. Yo fui a votar en esta consulta, lo hice a favor del aeropuerto de Santa Lucía. Y hoy el señor presidente electo, demostrando quién es el que lleva la batuta en este momento, anunció que se suspendían ya las construcciones, los avances del aeropuerto que se estaba edificando en el rumbo de Texcoco. Con ello se pone fin a una historia de fraudes interminables. Pero además, por si fuera poco, y esto es importante recalcarlo, se ha puesto un límite a las 5 mayores fortunas de México, o de las más grandes, que confluyeron hacia el aeropuerto con un frenesí fuera de toda proporción. Las 5 grandes fortunas: Bernardo Quintana, Carlos Slim, Carlos Han Ron, Olegario Vázquez Raña y, claro, Hipólito Geraz Rivero, que ha surgido como el gran prestanombre de su cuñadito, Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo no alegrarnos de que estos 5 individuos se vayan por donde vinieron y que dejen de jugarle el dedo en la boca a los mexicanos? Lamentablemente, ¿cuánto dinero se fue a la fosa de la corrupción? Y esto debe dar lugar a pesquisas que no permitan bajo ninguna circunstancia desviaciones mayores. Debe llevarse a juicio a quienes iniciaron esta obra en contra de la voluntad de los mexicanos, de la mayor parte, y en contra del sentido común, que es lo más grave. Pareciera que se trata de despilfarrar a México, sin importar las consecuencias que vengan después. Yo voté por el aeropuerto de Santa Lucía, pero también el aeropuerto de Santa Lucía tiene muchas dificultades para su operación en paralelo con el actual aeropuerto Benito Juárez. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que, a pesar de que la consulta irregular y obviamente viciada dio al aeropuerto de Santa Lucía el aval, y esto permitió que el presidente electo de México asumiera que no debe construirse el de Texcoco. Bueno, y si los capitales privados desean construir el de Texcoco, ¿qué pasa? ¿Se les va a prohibir? Esto es una cosa que hay que reflexionarla. O bien, pedirles cuentas a esos 5 grandes capitalistas para que nos expliquen en qué y cómo gastaron millonadas en un aeropuerto que estaba construyéndose en una zona totalmente inadecuada para ello. Y esto también contrasta con la brutalidad con la que se está manejando el tema de la caravana de migrantes. Ya murió uno en su intento de cruzar al territorio mexicano. No se sabe si como consecuencia de las fuerzas represivas de Guatemala o como resultado de las fuerzas represivas mexicanas. El hecho es que ya hay un muerto. Y no se detiene por eso las caravanas. Las caravanas no se detienen porque vienen varias. No solo la que ya está cerca de cruzar Oaxaca. Por otro lado, ya los encajonaron en Oaxaca y en Chiapas, como si Oaxaca y Chiapas tuvieran los recursos necesarios para captar tantas nuevas manos de obra. Ayer tuve la fortuna de hablar con un joven reportero gráfico que además lo es del periódico más influyente de los Estados Unidos y uno de los más influyentes del mundo, The New York Times, Luis Antonio Rojas Rubalcaba. A este joven lo conozco desde niño, tiene 25 años. Estuvo hoy, en estos días, ayer, antier, durante la caravana, metido buscando información, buscando, por ejemplo, a quien había convocado a esta caravana, porque las caravanas se convocaron a través de las redes sociales. Otra vez las redes sociales son las que marcan la pauta. Y alguien comenzó a escribir
y a mandar mensajes a través de de las distintas plataformas de la red social para que se hiciera posible la organización de esta marcha, en la que por cierto hay muchos niños, y esto llama la atención específicamente porque ¿por qué tantos niños? ¿Porque las familias los tienen o porque se han sumado a la caravana? Hay muchos niños que van solos, únicamente por salir, por respirar otro aire, que no sea el de la miseria y el de la crueldad, y se han encontrado con situaciones aún más graves de las que viven en su país. Lamentablemente me decía este joven reportero gráfico que nadie pudo dar con el principal autor de esta caravana gracias a su ejercicio en la red social. Nadie sabe, lo cubren todos. Y a la hora de que alguien tiene que enfrentar la curiosidad de la prensa, aparecen innumerables personajes, indígenas, algunos, incluso uno que otro africano, haitiano, pero nadie se asume como líder. Y esto es algo también interesante, que un movimiento social de estas dimensiones no tenga liderazgo, en apariencia. No parecen estar financiados por nadie, según me dice este joven reportero, pero tampoco están dispuestos a ceder. Algunos ya se retiraron, 4,000 ya se retiraron a su país de origen, a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, al ver la imposibilidad de llegar hasta la frontera norte, en donde también hay una crisis severa, porque el señor Donald Trump ya dispuso de mayor Guardia Nacional para cubrir toda la frontera, volviéndose así una especie de muro de la ignominia humano. No le basta con el que está construyendo de cemento, ahora es humano. En fin, que México está ahora mismo metido en un verdadero berenjenal. Problemas en la frontera norte, problemas en la frontera sur, problemas a lo largo de la caminata de estos migrantes, problemas graves de credibilidad ante la consulta, una consulta que debió haber sido simple y llanamente democrática sobre en dónde situar el aeropuerto, y la demostración de que Andrés Manuel, quizá con buenas intenciones, quizá no tanto, está a mes y unos días más de asumir la presidencia, perdiendo ya algunos de sus controles fundamentales. Digámoslo con cero cobardía.